Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. En muchas situaciones, solo tienes una oportunidad de transmitir el mensaje correcto. Ya sea en tu vida profesional o doméstica, hay momentos en los que necesitas ser perfecto, usar el tono correcto para transmitir el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto. En el trabajo, por ejemplo, tener habilidades de comunicación eficaces y saber cuándo usarlas significa que es más probable que te promocionen. Solo hay unos pocos momentos en tu carrera que determinarán si impresionas o no a tus superiores y, por lo tanto, ascenderás en la escala empresarial. Por ejemplo, imagine que su jefe le pide su opinión sobre cualquier obstáculo interno para el crecimiento de la empresa. Por un lado, si no te atreves a expresar tu opinión y evitas el contacto visual directo, perderás la oportunidad de demostrar tus conocimientos. Por otro lado, si habla sin rodeos y revela que la débil estructura de la empresa en sí misma amenaza su crecimiento, podría ofender a su jefe. De cualquier manera, puedes despedirte de esa promoción. De hecho, un estudio encontró que uno de los principales obstáculos para la promoción son las malas habilidades de comunicación. Esto incluye comentarios racistas, bromas ofensivas, llorar, maldecir, evitar el contacto visual y otros contratiempos. Pero si logras que tu discurso de comunicación sea perfecto desde el primer intento, tendrás menos malentendidos y solicitudes de aclaración, y tendrás más tiempo para concentrarte en la ejecución de la idea en sí. Por ejemplo, supongamos que quiere que su hijo termine sus deberes, pero no puede convencerlo en su primer intento. Cada nuevo intento les cuesta a usted y a su hijo un tiempo que podrían invertir de maneras mucho mejores. La comunicación perfecta es fundamental para obtener los resultados que desea. Aproximadamente 2/3 de las ideas propuestas son rechazadas, no porque sean malas ideas por naturaleza, sino simplemente porque están mal expresadas. Por ejemplo, si ¿has inventado alguna nueva tecnología para sitios web que te gustaría utilizar en el próximo gran proyecto de tu empresa? Es mejor que no hables de cómo se te ocurrió la idea, sino que le digas a la gente cómo la empresa se beneficiará de su uso. Llegue al lugar con anticipación para socializar con sus oyentes y respire hondo antes de hablar. Siempre que tengas que dar un discurso o una presentación, no basta con llegar a tiempo. Tienes que llegar mucho antes de tiempo. Llegar temprano no consiste solo en configurar de antemano y asegurarse de que el proyector funciona. También sirve para otros propósitos importantes. Te da la oportunidad de hacerte una idea de la sala y de tu público. Puedes subirte al escenario, al atril, probar el micrófono o sentarte en las sillas del público. Hacer esto aumentará su confianza. Además, te permite conocer a las primeras personas en llegar. Entablar una conversación breve y ligera con estos madrugadores te ayudará a relajarte y, quizás, a conocer sus intereses. De esta forma, durante tu discurso, puedes mirar a las caras amistosas que ya conoces o entretejer un par de historias que estés seguro de que reflejarán sus intereses. Esto asegurará que tu audiencia siga interesada, lo que en última instancia te ayudará a transmitir tu mensaje. Si bien llegar temprano te ayudará a mantener a raya cualquier ansiedad que puedas tener, también es importante que respires profundamente antes de empezar a hablar. Si no lo haces, es posible que te enfrentes a una voz temblorosa y nerviosa cuando esas primeras palabras salgan de tu boca. Por lo tanto, respira lenta y profundamente, ya que una voz firme te ayudará a sonar más convincente. Además, comience por hablar despacio, de modo que pueda respirar lo suficiente para el resto de su discurso. La importancia de esto la ilustra perfectamente el exsecretario de Estado Alexander H., quien en 1981 sustituyó al presidente Ronald Reagan tras el intento de asesinato de John Hinckley. Cuando el secretario de prensa no pudo decir quién dirigía el gobierno en ese momento, H. corrió de la sala de situación a la sala de prensa y, con los brazos temblorosos y las rodillas tambaleantes, soltó: «Aquí tengo el control». Desafortunadamente, su voz y su lenguaje corporal transmitían lo contrario. Sea empático y evite ser inapropiado.
Como hemos visto, la buena comunicación no siempre está relacionada con los negocios. Si eres el padrino de una boda y tienes que dar un discurso, podrías reconsiderar contar la historia de tu antiguo compañero de cuarto corriendo desnudo por el campus. En esta situación, debes evitar las bromas malas y las historias embarazosas, porque cualquier cosa que pueda ser humillante o que pueda cambiar la percepción de los invitados sobre la novia o el novio es inapropiada. Por lo tanto, asegúrate de antemano de que todo en tu discurso refleje la personalidad más amplia de la persona de la que hablas, ya que es mejor tener un discurso breve y sólido que no haga que nadie se sienta incómodo. Esto es especialmente recomendable si la persona de la que hablas tiene ciertas limitaciones obvias, como una enfermedad o dolencia. En tales casos, siempre debes centrarte en los aspectos positivos. Por ejemplo, Sara nació con el síndrome de Williams y a menudo se le pide que explique qué es. Sara les dice que es una afección que inhibe su capacidad de procesar cosas y mantenerse organizada, pero que, si se centran en los aspectos positivos, puede conducir a un dominio musical, lo que le da un mayor potencial musical que el que tiene la mayoría de las personas. Por supuesto, a veces es difícil evitar decir algo incorrecto. Pero una forma infalible es practicar la empatía, es decir, tener en cuenta lo que tu audiencia aprecia, su situación y cómo te gustaría que te trataran si estuvieras en su posición. Este puede ser el caso cuando estás en tu primera cita, conoces a los padres de tu novio por primera vez o tienes que explicarle a tu jefe exactamente cómo cambiarías la empresa. Por ejemplo, cuando tu amigo te diga que ha perdido a un ser querido, no intentes comparar su pérdida con la de uno de los tuyos, ya que el dolor no es comparable. Es mucho más probable que hagas que tu amigo se sienta mejor si compartes una historia conmovedora o un recuerdo agradable que tengas del fallecido. Comience con una declaración concisa y convincente para que los oyentes quieran saber más. Cuando haces una presentación o inicias una conversación, ¿sientes que puedes perder a tu audiencia en cualquier momento? ¿Adivina qué? Tienes razón. Solo tienes 30 segundos para convencer a tu audiencia de que siga prestando atención. Si logras engancharlos desde el principio, seguirán escuchando, pero si no, se distraerán, revisarán sus teléfonos inteligentes, o se irán. Está claro que quieres evitar esa situación. Pero, ¿cómo? En primer lugar, es crucial que evites hablar de tu agenda de antemano. En su lugar, deberías sumergirte y empezar con la presentación propiamente dicha. Si dedicas el primer minuto a hablar de lo que vas a decir, sonarás igual que cualquier otro orador, y tu audiencia asumirá que no tienes nada nuevo que decir. Por ejemplo, piensa en lo que harías si tuvieras que soportar un preámbulo, en el que una presentadora presentara todos los puntos que analizará más. Adelante. No estarías al borde de tu asiento. Por esta razón, es mejor comenzar una presentación con tu primer argumento o con una historia breve y llamativa que se ajuste a tu mensaje. Lo que nos lleva al segundo punto, la apertura debe ser eficaz, lo que significa que debes poner tu material más atractivo desde el principio. Por supuesto, no existe una receta para la apertura perfecta, pero suelen ser breves, llenos de suspenso y, lo más importante, sorprendentes. Para enganchar a tu audiencia, puedes empezar con una historia o una declaración o pregunta provocadora. O puedes hacer algo inesperado. Por ejemplo, en 1984, Steve Jobs comenzó una presentación con "Hola, soy Steve Jobs", cuando todos ya sabían quién era. El público se rió y aplaudió, entonces Jobs comenzó con su primera discusión. Al sorprender a la audiencia, tienes más posibilidades de captar la atención de tus oyentes. Por último, debes probar tu presentación en una situación de bajo riesgo. Este tipo de entorno de baja presión podría ser la mesa con amigos, no con compañeros de trabajo, o con tus hijos adolescentes. ¿Puedes mantener su atención? ¿O están encorvados sobre sus teléfonos inteligentes? Use imágenes visuales para ilustrar una historia, y mantenga a los oyentes pendientes de cada detalle. Ya sea que estés haciendo una presentación o participando en una conversación, puedes hacer que lo que digas sea mucho más vívido mediante el uso de algunas técnicas sencillas de narración de historias.
Estas incluyen generar expectación en la audiencia. Y luego, de la nada, ocurrió algo completamente inesperado, y combinar la historia con detalles personales que hagan que el público se preocupe. Al elegir los detalles visuales, tú determinas lo que tu audiencia imaginará. Por ejemplo, imagine a un economista que quiere explicar la inflación en Brasil en la década de 1980. ¿Cómo pudo hacer que su explicación fuera vívida? Podría incluir una historia sobre brasileños que transportan sobre sus hombros sacos de dinero repentinamente sin valor a su banco para cambiarlos por la nueva moneda. Sin embargo, este tipo de narración puede resultar difícil, especialmente cuando hay que incluir estadísticas. Convertir estadísticas y datos numéricos en imágenes fáciles de comprender es todo un desafío, así que si descubres que no puedes lograrlo, intenta utilizar analogías. Al usar analogías, puedes enfatizar lo que esas estadísticas realmente significan para ti, y tu audiencia puede ponerlo en un contexto determinado. Por ejemplo, incrementamos nuestras ventas en un 100% el año pasado, es como si Michael Jordan hubiera conseguido el doble de canastas. Por supuesto, captar a una audiencia no se trata solo de lo que dices, sino también de cómo lo dices. Aquí tienes varias herramientas a tu disposición, puedes variar tu tono, ritmo y proyección para conseguir que un punto clave quede grabado en la mente de tu audiencia. Por ejemplo, Steve Jobs quiso destacar que su empresa se había convertido en la más exitosa del mundo. Para lograr esto, terminó su argumento ralentizando su ritmo, e introduciendo pausas más largas. Apple es la empresa de dispositivos móviles número 1, luego una pausa más larga, seguida de un casi susurro. En el mundo. Reduzca su argumento a su mensaje clave para que sea lo más rico y breve posible. Ya sea porque quieren parecer inteligentes, conseguir un punto de vista o simplemente porque tienen malas habilidades de planificación, muchas personas hablan durante demasiado tiempo. Desafortunadamente, estas personas simplemente no lograrán transmitir su mensaje. Si eres una de estas personas, deberías adoptar el principio de la salsa para pasta, trata de resumir tu argumento hasta que el mensaje sea rico y breve. Este es un principio útil porque la capacidad de atención de la mayoría de las personas es muy corta. De hecho, un estudio reveló que cuando las personas escuchan discursos, tienden a estar receptivas durante solo 18 minutos, como máximo. Por lo tanto, si tu audiencia es capaz de digerir solo pequeños fragmentos de información, es contraproducente sobrealimentarlos con una porción XXL. Precisamente por eso Twitter ha tenido tanto éxito, en un mundo en el que la información nos abruma. Un tweet transmite un mensaje único, conciso y centrado. De hecho, en comparación, incluso un correo electrónico o una publicación de blog pueden parecer demasiado largos. Una forma de garantizar que tu presentación no sea demasiado larga es desarrollar aperturas y finales decisivos, ya que esto te dará cierta flexibilidad. Así que practica tanto el principio como el final, y apréndelos de memoria. Esto ayudará a calmar los nervios, y a aumentar la confianza en sí mismo. También garantizará que sepas exactamente qué constituye tu mensaje principal y cómo quieres cerrarlo. Además, los principios y finales decisivos te permiten ampliar o reducir la parte principal de la presentación para adaptarla a las limitaciones de tiempo. Otra forma de resumir las cosas es evitar recapitular la presentación al final. Cuando comiences a repetir a tu audiencia lo que acaban de escuchar, se distraerán fácilmente y dejarán de prestar atención. En cambio, al final, podrías ofrecer a tu audiencia consejos pertinentes. Esto podría implicar sugerirles formas de aplicar la información que les has dado a sus vidas individuales reales. Por ejemplo, la próxima vez que desarrolle un discurso, asegúrese de que no dure más de 18 minutos y de que sea rico y conciso. Reduzca la velocidad cuando no esté seguro de cuál será su próxima oración. Muchas personas dicen lo que piensan, exactamente como lo piensan. Esto significa que a menudo hablan muy rápido. Sin embargo, es mucho mejor pensar antes de hablar, porque cada error que se te escape de la boca no se puede retraer.
Pero, ¿por qué la gente habla rápido y extensamente? Tendemos a hablar durante más tiempo, y a un ritmo más rápido cuando estamos a la defensiva o ansiosos. Algunas personas creen que suenan más convincentes cuando lo hacen, cuando en realidad parecen inciertas y neuróticas. Una de las razones de este comportamiento es que, cuando las personas están tensas y nerviosas, sus pensamientos se aceleran y se ponen a toda marcha. Y cuando hablas demasiado rápido y durante demasiado tiempo, a veces dices cosas que pueden dañar tu reputación. Quizás recuerde los comentarios finales del expresidente de BP, Tony Hayward, durante las trágicas secuelas del derrame de petróleo en el Golfo de México. Dijo, no hay nadie que quiera que esto termine más que yo. Sabes, me gustaría recuperar mi vida. ¿Por qué diría algo tan imprudente? Quizás fue porque estaba tenso o a la defensiva. De cualquier manera, dejar escapar esa declaración única y egocéntrica en una conferencia de prensa resultó en su despido de BP. Por el contrario, al hablar despacio y de forma sucinta, demuestras confianza y evitas el riesgo de decir algo imprudente. Esto significa que no te encontrarás en una situación en la que tengas que retirar ninguna afirmación, como suelen hacer las personas cuando hablan antes de considerar completamente lo que van a decir, ni reformular tus pensamientos de manera diferente una y otra vez. En cambio, si le das a tu cerebro el tiempo suficiente para poner tus pensamientos en orden, crearás una estructura eficaz para tus ideas. A su vez, esto hace que su pensamiento esté más centrado y sus argumentos sean más persuasivos, lo que conduce a una mayor confianza. Con una buena postura y el vestuario adecuado, pareces más asertivo. Estás en una conferencia y un presentador se acerca al escenario vestido con una camisa arrugada, jeans viejos descoloridos y el pelo descuidado. Cuando empieza a hablar, no puedes evitar darte cuenta de que agita mucho las manos. Ya estás más centrado en la apariencia y los gestos del hablante que en lo que tiene que decir. Por esa razón, es importante que cuando hables, te pongas de pie y utilices solo pequeños gestos para expresar tu punto de vista. La postura es importante porque afecta a nuestra confianza y, en consecuencia, a nuestro comportamiento. Por lo tanto, es crucial que mientras esté haciendo la presentación, esté de pie en lugar de estar sentado, ya que estar de pie reduce sus niveles de estrés en un 25%. Esto se debe a que su espalda está mucho más recta cuando está de pie, lo que aumenta la confianza en sí mismo, lo que a su vez significa que lo que diga probablemente tendrá un mayor impacto en su audiencia. Además, aunque los gestos pueden ayudarte a enfatizar tus puntos clave, debes limitarlos, no muevas las manos constantemente mientras hablas ni gesticules de forma desenfrenada. En cambio, debes hacerlo con moderación y mantener esos gestos pequeños. Después de todo, no querrás que la atención de tu audiencia se desvíe de lo que dices, y se centre en tu postura encorvada o en los molestos movimientos de las manos. Del mismo modo, debes evitar usar un atuendo que distraiga a la audiencia, y asegurarte de que el resto de tu apariencia pase desapercibida. La apariencia importa, una camisa sucia o unos dientes amarillos sin duda llamarán la atención del público. Y si se distraen con tu aspecto, es poco probable que les hagas llegar tu mensaje. Por lo tanto, asegúrate de no ponerte nada que haga que tu audiencia piense, ¿qué diablos es eso? Por ejemplo, puede recordar que cierta chef y autora solía mostrar mucho escote en sus apariciones en televisión. Esta elección de vestuario tuvo un efecto adverso, muchas televidentes se vieron amenazadas por ella. Ciertamente no querían invitar a sus salas de estar a una persona a la que sus maridos querrían invitar a sus dormitorios. Para calmar los temores de las mujeres de su audiencia, de modo que finalmente compraran sus libros, tomó la decisión de llevar un atuendo más conservador. Gánate la confianza mostrando un gran interés en tus oyentes. Todos conocemos a personas que parecen hablar sin parar y nunca escuchan a nadie más. Puede que no sea su intención, pero esas personas pueden hacer que los demás se sientan insignificantes. Por lo tanto, si quieres ser un comunicador eficaz, no solo en el escenario sino también en las conversaciones, es crucial que evites este comportamiento. En cambio, debes mostrar interés, ya que esto conducirá a conversaciones mucho mejores.
Si tu interlocutor puede ver que estás mentalmente comprometido con lo que dice, se sentirá más seguro al hablar contigo. Para aparecer y actuar de esta manera, debes dejar que tu pareja hable sin interrumpirla, y siempre mostrar un breve momento de reflexión antes de responder. Al hacer esto, tenderás a gustarle más a tu pareja, porque sentirá que la escuchas con genuino interés y esto, a su vez, hará que se sienta respetada y escuchada. Esto es especialmente pertinente para conversar con clientes comerciales, ya que quieren ser escuchados, y apreciarán toda su atención. Por último, al mostrar un interés activo en ellos, puede obtener información importante sobre sus clientes. Por ejemplo, imagine que un cliente entra en su tienda de material deportivo, y pronto se entera de que recibió un kayak por su cumpleaños. Esta es tu oportunidad. Si le haces más preguntas, ¿qué tan apasionada le apasiona el kayak? ¿Qué otros deportes le gustan? Etcétera. Podrás satisfacer mejor sus necesidades y tendrás más probabilidades de venderle algo. Pero no basta con mostrar interés, los mejores conversadores también son generosos y modestos. Si eres generoso, es decir, si pides la opinión de la otra persona, tratas de entender sus historias y considerar sus opiniones, descubrirás que los demás querrán entablar conversaciones contigo y solicitar tu opinión a cambio. Y ser un conversador modesto y humilde, es decir, preguntar a los demás sobre sí mismos antes de hablar de ti, te beneficiará enormemente. Por ejemplo, un empresario que quiera hablar sobre su idea de negocio podría acercarse a ti, presentarse y empezar a explicarte rápidamente su idea. Pero este no es el mejor enfoque. El emprendedor haría mejor en iniciar una conversación contigo, y esperar a que le preguntes sobre su idea de negocio. Una ventaja de este enfoque es que tendrá una idea más clara de cómo relacionar su idea con tus propios intereses. Asegúrese de que el enfoque de la discusión aproveche sus puntos fuertes. En cierto modo, una conversación es como un viaje en automóvil. Puedes estar sentado en el asiento trasero mientras otra persona decide a dónde irás, o puedes tomar el asiento del conductor tú mismo. Pero existe el peligro de dejar que otra persona dirija la conversación. Cuando otros dictan el contenido de una discusión, no puedes aprovechar tus puntos fuertes. Imagina que estás a punto de cerrar un trato importante con un cliente, pero tu compañero de trabajo comienza a arruinar las cosas al hablar del fracaso de su matrimonio. ¿Qué puede hacer para que la conversación vuelva a la normalidad? Si notas que tu cliente se sonroja o se enfada, es crucial que de alguna manera redirijas el tema de conversación a uno más adecuado. Si no lo haces, corres el riesgo de sabotear el trato. Entonces, ¿cómo puedes hacer que esta situación vuelva a ser una ventaja para ti? Sencillo, debes cambiar suavemente el tema. La sutileza es crucial aquí porque, como mostró un estudio, la percepción de confiabilidad de los hablantes disminuye cuando cambian abruptamente de tema. Por esta razón, es vital que abordes al menos un poco el tema más amplio que quieres introducir. Si te hacen una pregunta o afirmación a la que no quieres responder o responder directamente, puedes reflejar en tu respuesta una pequeña parte de la información contenida en la pregunta o la oración. Esto le permitirá cambiar fácilmente de un tema a otro. Por ejemplo, imagine que usted y su esposa están sentados junto a otra pareja que conocen de sus días de universidad, y el esposo saca su teléfono, y les muestra a todos una foto de Facebook de un antiguo compañero de clase en bikini. ¿Has visto esto? Cindy está en una forma increíble ahora, afirma. Te das cuenta de que el tema de conversación avergüenza a su esposa y a la tuya, por lo que quieres redirigirlo sutilmente. ¿Cómo? Podrías responder, en realidad, creo que nuestra generación empieza a cuidarse mejor justo después de graduarse. Mis padres ni siquiera empezaron a correr hasta que tenían más de 30 años. Al hacer esto, haces un pequeño desvío para discutir las diferencias generacionales en términos de salud y deportes. Intenta evitar ser espontáneo y asegúrate de prepararte. Si crees que solo porque eres un gran orador vas a triunfar en el escenario, te equivocas. Incluso los mejores tienen que prepararse para evitar la vergüenza. Si tienes un día libre o simplemente no estás lo suficientemente atento,
puedes fallar rápidamente en tu momento de ser el centro de atención. Todo lo que se necesita es un comentario pequeño e imprudente para dañar tu reputación y desviar la atención del oyente del mensaje que pretendes transmitir. Y una vez que el daño está hecho, no siempre se puede reparar. Por ejemplo, el manager de lucha libre profesional Abraham Washington comentó una vez sobre la actuación del luchador Titus O'Neil en vivo al aire, afirmando que O'Neil era como Kobe Bryant en un hotel de Colorado. Es imparable. Washington fue despedido. ¿Por qué? Porque, en ese momento, Kobe Bryant estaba detenido bajo sospecha de haber cometido una violación en un hotel de Colorado. Si Washington se hubiera tomado suficiente tiempo de preparación, tal vez nunca se hubiera encontrado haciendo un comentario tan poco meditado. Un poco de preparación es como una póliza de seguro profesional, quizás nunca la necesites, pero seguro que te alegrará tenerla si la necesitas. Pero, ¿qué pasa si tiene que hablar con poca antelación? Bueno, también puedes prepararte para eso. Reúna algunas historias que sepa que serán interesantes para la mayoría de sus oyentes. Por ejemplo, durante una conversación trivial, muchas personas preguntan sobre tu familia y tus hijos, de dónde eres o qué haces para ganarte la vida. Así que trata de contarles una historia entretenida, pero no una que sea demasiado personal o potencialmente embarazosa. También puedes añadir algunos datos curiosos, por ejemplo, trabajo como vendedor para una empresa de robótica y ya he llegado a 40 estados. Por último, asegúrate de estar siempre informado sobre temas candentes, temas que siempre surgen en las conversaciones. Porque son intrínsecamente interesantes o porque la industria habla de ellos constantemente. Por ejemplo, si tiene una empresa web y presenta su estrategia a posibles inversores, debe estar preparado para responder a las preguntas sobre la privacidad en línea, el tema candente de hoy en día.